Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Xami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que vienen muchas bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Vamos a escuchar unas palabras poderosas para ti, mi querido Géminis, el día de hoy. Te quiero muchísimo, Géminis. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. El Maestro Jesús te dice en este momento, es momento de perdonar. Estás en el camino de la luz, el amor y el perdón. La curación del Padre es posible en este momento, se está dando en este momento. Es decir, esa relación que tú tenías con tu Padre, en este momento hay intervención divina para que sea sanada, pero también tú tienes que actuar en consecuencia. Vuelve a tu integridad y reconoce que tú tienes el poder en tus manos de tus decisiones, de hacer de tu vida lo que tú realmente quieres, lo que tú realmente anhelas. Si tú también lo crees así de esa manera, escribe en los comentarios de este video, yo sano, yo avanzo y yo me empodero de mi vida, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas para el día de hoy, para parejas, solteros y también para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, mi querido y mi querida Géminis, bueno, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a comenzar con nuestras parejitas el día de hoy. Ya sabes que podrías estar en contacto cero o que también podría ser esta una lectura en espejo. Tu persona especial está bastante enojado o enojada contigo. Es una persona que siente que contigo puede lograr lo que sea, absolutamente todo lo que sea, pero algo sucedió entre ustedes dos y la verdad es el momento de hablar, es el momento de llegar a acuerdos entre ustedes dos, es el momento de definir qué es lo que realmente quieren ustedes con la relación. Han llegado como a un punto de inflexión en esta relación. Ustedes dos quieren una cosa, quieren avanzar juntos, listo, hablen. En esta relación no hay falta de amor, simplemente hay falta de comunicación y este es el momento de que ustedes logren acuerdos, logren concertar cosas entre ustedes dos para poder avanzar definitivamente. A que ustedes lo hacen, sí, definitivamente ustedes lo van a hacer. Tal vez haya momentos de confusión, haya momentos de que las cosas ustedes piensen que no funcionen, pero sí funcionan. Es que no pueden esperar que todos los días sean como un cuento de Disney, ¿ya? Tampoco es un cuento de hadas, es la vida. Estamos viviendo, somos seres humanos con defectos, con virtudes también, y que de vez en cuando cometemos errores, ¿ya? Entonces vamos a avanzar, vamos a seguir adelante. Hay cosas que sí se tienen que hablar entre ustedes dos, hay cosas que aún están confusas, pero yo sé que ustedes van a avanzar, yo sé que ustedes lo van a lograr, que se van a hacer compromisos y que van a ser firmes y van a ser leales con esos compromisos que van a hacer entre ustedes dos. Entonces, bueno, no permitan que el día a día, la costumbre, el fastidio les ganen a ustedes dos. Tampoco permitan que otras personas del entorno de ustedes estén interviniendo en las decisiones que ustedes tomen como relación, como pareja, donde avanzan, si siguen, si no siguen, no permitan eso. Bueno, no lo permitan, hablen con esas personas, si es que existen estas personas, con mucho amor, con mucho respeto, sabiduría, les dicen, bueno, en el momento que yo necesite tu opinión, yo te la voy a pedir, pero por ahora no la necesito. Es una forma respetuosa de decirle, no te metas en lo que no te importa, pero hay que hacerlo definitivamente, porque es que no podemos permitir que alguien venga a tomar decisiones por nosotros. Vamos a ver ahora qué te dicen tus guías espirituales el día de hoy.
que la relación debe ser un dar y un recibir con equilibrio, ¿ya? Ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿ya? Cada uno tiene que tener su individualidad y también tienen que ser una unión y una pareja, porque eso fue lo que les enamoró a ustedes de la persona, de tu otra persona, lo que era, lo que es, ¿ya? Sus cualidades, sus defectos, todo eso te enamoró a ti. No me digas que no. Bueno, entonces mírense a los ojos y sigan adelante. Mantengan la calma. Confíen en lo bueno de ti mismo y de tu pareja. Sé tú una luz para esta relación y sé tú una luz junto con tu persona especial para el resto del mundo. Hay una mujer alrededor de ustedes que es bastante mala, bastante conflictiva, ¿ya? Esa persona está ahí encima de ustedes queriendo destruir la relación de ustedes, a que definitivamente sí que sí. Cuídense de esa persona, tal vez es una oveja vestida de lobo, pero es una persona bastante venenosa. También otra cuestión que me dice el tarot egipcio acerca de la relación de ustedes es que a veces son como muy inconstantes los dos. Ya una relación es del día a día, tampoco hay que agobiarse, ¿no? Pero sí es de día a día, de construcción, de detalles permanentes, de abrirle la puerta, de tenerle algo calientito, de hacerle un masaje en los pies, de tener buen sexo, de todas esas cosas se construye una relación, no solamente ahora, sino siempre. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo tomamos las riendas de nuestra relación, avanzamos, crecemos. Y bueno, también puedes escribir hecho está en los contactos, en los comentarios de este video. Bueno, avanzar, a seguir adelante y a fortalecerse como relación y como pareja. Ahora vamos con mis queridos Géminis, que están solteritos y solteritas en esta ocasión. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas en el día de hoy a ustedes. Bueno, hay cierta cuestión en tu estado de ánimo que sube, que baja. Fíjate bien, si esto ya lleva mucho tiempo, es momento de que busques ayuda profesional. También ten mucho cuidado donde pisas, por donde caminas definitivamente. Hay ciertas noticias que han llegado para ti, no muy buenas, no muy positivas, tal vez algo relacionado con tu trabajo, con tu estudio o con algún dinero. Mira, esto va a cambiar, esto tú lo superas, tú avanzas acerca de esta situación. Sé fiel a tus principios, a lo que tú quieres, a lo que tú amas. Definitivamente hay una persona que te va a llegar con un regalo, con algo, como con un presente, pero ese regalo va con segunda intención. Bueno, es para manipularte, es para que tú tomes ciertas decisiones, para que tú cambies de parecer. Fíjate bien si eso es lo que realmente quieres, si eso es lo que realmente opinas, si no va en contra de ti, de tus principios, que no te vaya a ver de pronto involucrado después en problemas, inclusive problemas legales y problemas con otras personas. Fíjate bien en la decisión que vas a tomar y si decides aceptarle ese regalo, ese presente a esa persona. Porque, o sea, lo que él quiere o lo que ella quiere, la verdad es que es bastante negativo. También ten mucho cuidado con documentos que firmes o documentos muy importantes para ti, no se te vayan a perder o no vayan a haber personas interesadas en que se pierdan definitivamente. Esta persona a ti te va a estar molestando, te va a estar insistiendo, queriéndote dar cosas, queriéndote involucrar, queriéndote comprometer. No, no lo permitas y no te enojes tampoco. Mantén la calma en esta situación. Si quieres desahogarte, ve y pégale a un saco de arena, nada, juega lo que sea, escribe lo que sea, pero en este caso debes mantener la calma, porque hasta de eso se podría estar aprovechando esta persona que quiere manipularte. Mira, hay algo importante en tu vida, algo que tú quieres hacer, algo que siempre has querido realizar, ya sea estudio, trabajo o un proyecto. Ya no te niegues eso, ya. Recuerda siempre que
El amor y la aceptación vienen de tu parte. Acepta a ti mismo, a ti misma y avanza en eso que siempre has querido hacer. Recuerda que el amor es tuyo, reconoce tu amor, tu valor divino y elige pensamientos amorosos, definitivamente, especialmente para ti. El hecho de que elijas pensamientos amorosos no quiere decir que te vayas a dejar pisotear por los demás, ¿no? Tampoco es eso, tampoco te vayas hacia ese extremo, ni mucho que alumbre, que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, dice un dicho. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo me supero y yo intuyo, ¿ya? Y yo veo y yo escucho. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos a ver con relación a la economía, qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Definitivamente se solucionan los problemas económicos o de estudio o de trabajo o de inversiones para ti. Sé fiel a tus principios, sé fiel a ti mismo, confía más en tus capacidades y en tus cualidades y verás que vas a avanzar definitivamente. Hay alguien que es un rival tuyo en esta cuestión económica de estudios o de empleo o de emprendimiento. Es una persona que la verdad, aléjate de esta persona, porque es una persona que realmente quiere lo tuyo, quiere lo que tú tienes en este momento, pero la verdad es que se va a quedar como con los crespos hechos, porque tú vas a actuar de una manera bastante sabia y calmada. Nada de enojarte, nada de hacer cosas indebidas y verás que triunfas definitivamente para ti. Tus guías espirituales te dicen a través del Espíritu Santo que esperes milagros, que recuerdes que solo el amor es real y que los milagros ocurren naturalmente. Y el Espíritu Santo te cubre permanentemente, definitivamente en tu vida. Crea tu propio camino y haz espacio para la buena energía. Cuida los pensamientos que tú tienes, que sean positivos, para que no te llenes de mala vibra, de mala energía. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo me libero y me protejo. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos Géminis. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.